el Señor, la reprensión tremenda a solas que el Señor nos daría si nos resistimos a escuchar su palabra en conjunto. Hermanos, es mi ruego a ti en esta noche. Abre tu corazón y recibe, aunque duela, la palabra del Señor. Saben, hermanos, hace tiempo o hace días venía rondando en mi mente un mensaje, el título de un mensaje. Y ese mensaje es el pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Cuando tú te caes, vamos a hacer algo sencillito. Te caes de rodillas, o cuando eras chico te caías de rodillas. ¿Qué te quedaba? Un medallón en la rodilla, ¿verdad? Pasaba a lo mejor el dolor, pero te quedaba el medallón. Te levantabas, seguías corriendo. Ahí quedaba la impresión, ahí quedaba la muestra de tu accidente, de lo que te pasó. Yo me fracturé, tibia y peroné. Quedé estéticamente, creo que bárbaro, muy bien, prácticamente ni se nota. Pero si yo me veo la canilla, la pierna desnuda, allí está la cicatriz. Eso me habla y me recuerda continuamente de lo que me pasó. ¿Sí? Le dijo también el Señor a Moisés: recuerda de dónde yo te he sacado. Recuerda el hueco que quedó en la cantera de la cual yo te arranqué. ¿Sí, hermanos? Nosotros estuvimos todos sumergidos, quien más, quien menos, tal vez alguno no por allí, pero el caso mío, hermanos, yo conocí lo que es el mundo, sumergido en él, y yo recuerdo, gracias a Dios, Él mantiene fresco en mí ese recuerdo, de dónde el Señor me sacó, de dónde me arrancó, de dónde me rescató el Señor. Yo sé que allí quedó el hueco también que yo dejé, ¿sí? Y así cada uno de nosotros hemos dejado un hueco en la cantera de la cual fuimos arrancados. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Escuchemos, hermanos, ¿sí? Y recibamos con gozo, ¿sí? Es palabra de Dios. Es el Señor el que te está hablando en esta noche a través de mí. Mucho le clamé, mucho le rogué al Señor todo este día. Señor, habla tú por mí, Señor. Habla tú por mí, Señor. Señor, úsame. Señor, quiero ser un instrumento en tus manos en esta noche. Que Dios me bendiga y me dé lo que yo le he pedido. Que toque el corazón de cada uno en su palabra. El pecado y sus consecuencias. Todos pecamos, hermanos. Todos pecamos, lo vamos a ver. ¿Qué es el pecado? ¿Alguien lo puede definir? ¿Alguien lo tiene claro qué es el pecado? Claro que sí. ¿Qué es el pecado? Desobediencia, rebelión contra Dios y a su palabra. Eso es el pecado. Pecado entonces es desobediencia, rebelión a Dios y a su palabra. Dios nos dice algo en su palabra y nosotros, caprichosamente o no, hacemos lo contrario, pecamos contra Dios, pecamos, desobedecemos al Señor. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Alguien lo sabe dónde se originó el pecado? A ver, ¿alguien sabe dónde se originó el pecado? ¿Eh? Digo fuerte, no importa que te equivoques.
¿Dónde? Por Adán y Eva. ¿Dónde se originó el pecado? En el cielo. En el cielo se originó el pecado. ¿A través de quién? De Satanás. A través de Satanás. Satanás fue el primero que se rebeló contra Dios. El primer pecador, entonces, ¿quién fue? Satanás. La causa del pecado, la causa de la rebelión, fue el orgullo, la soberbia. Eso lo podemos ver en Isaías 14, 13 y 14. ¿Sí? Eso lo podemos ver. Al menos saben que yo quiero que por lo menos usted tenga la cita o anótela. Dice, la causa del orgullo, la causa del pecado, el orgullo, la soberbia. Isaías 14, 13 y 14 y Ezequiel 28, del 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Allí se originó el pecado. Vamos a continuar. El pecado de Adán y Eva. Desobedecieron el mandamiento de Dios de no comer del árbol prohibido por Dios. Todos lo sabemos, ¿cierto? La historia. Dios le dio un mandamiento, les dio una orden de ese árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se lo dijo claramente el Señor. ¿Qué entraba aquí? La responsabilidad de ambos, de Adán y de Eva. La responsabilidad de los dos. Dios les permitió les dio el libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir, la responsabilidad pesaba sobre ellos, el comer o no comer, el obedecer o no obedecer. Ellos debían obedecer y no lo hicieron. El pecado de Adán: desobedecieron el mandamiento de Dios de no comer del árbol prohibido por Dios. Veamos las consecuencias. Comienzan las consecuencias, ¿sí? Apenas hubo pecado, comenzaron las consecuencias. ¿Quién fue el primer pecador entonces? Satanás. Satanás fue echado del monte de Dios y arrojado de entre las piedras del fuego. Eso le pasó a Satanás. Por su orgullo, por su soberbia, dice, por las muchas contrataciones que tenía, que hacía, por la sabiduría y hermosura que tenía, a él se enorgulleció en su corazón, se ensoberbeció y quiso ser igual a Dios. ¿Y qué dijo? En el monte de Dios edificaré mi trono. Pondré mi trono en el monte de Dios. Quiso ser igual a Dios. Y Dios, dice, fue echado del monte de Dios y arrojado de entre las piedras del fuego. Por el pecado de Adán, la serpiente fue maldita. Génesis 3:14. B. La mujer le dijo: multiplicados los dolores en sus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Acá cuando dice tu deseo será para tu marido, ¿qué entienden ustedes? ¿Saben, hermanos? Allí, a causa justamente del pecado, cuando Dios le había ordenado a ellos y Eva estaba totalmente sujeta a Adán, tal cual Dios lo había establecido, entró el pecado y se rompió todo eso. Y cuando dice acá, y tu deseo será para tu marido, hoy la mujer no se levanta y quiere ser igual y hasta dominar al marido. En la mayoría de los casos sí. Habrán casos en que la mujer es sumisa, habrá casos en que la mujer es sujeta, tal cual lo manda Dios, pero hay casos también en que la mujer no solamente quiere ser igual que el marido,
sino que quiere estar por encima de María. Por eso el Señor cuando dice, y tu deseo será para con tu marido, el deseo de dominar. Él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 17, 18 y 19 y Génesis 3, 23, 24. Léanlo en la casa, ¿sí? La universalidad del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. A veces la gente se pregunta, ¿por qué culpa tengo yo? Si yo no pequé, fue Adán el que pecó. Pero Dios sujetó bajo pecado a todos para tener de todos misericordia. Amén. Vamos a leerlo de vuelta. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El primer pecado trajo la ruina moral de la raza. El primer pecado trajo la ruina moral de la raza. El pecado de Adán y de Eva trajo la ruina moral de la raza humana. Y por ello, la muerte es universal. Todos mueren. La muerte es universal. Todos morimos. ¿Hay alguno que es eterno? Que de esta vida va a continuar. Alguno que no va a haber muerte. Todos vamos a ver muerte. Amén. Para un efecto universal debe haber una causa universal. La causa es un estado de pecado universal. Dice, para un efecto universal, la muerte, debe haber una causa universal. La causa es un estado de pecado universal. B. Pero esta condición universal debe haber tenido una causa. La consecuencia del pecado de Adán es que los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, ¿cuál fue la condición universal que hubo para que todos muramos? Los muchos, es que los muchos fuimos constituidos pecadores. Así lo dice la palabra. Amén. ¿Quién comete el pecado? ¿Hay alguno aquí que cometa pecado? Gloria a Dios, no hay nadie. Gloria a Dios, no hay nadie que peque. Yo peco, hermano. Yo cometo pecado, claro que sí. El hombre que diga que no comete pecado, le hace a Dios mentiroso. Le hace a Dios mentiroso. De una forma u otra, queriendo o no queriendo, cometemos por allí un pecado. ¿No mentimos, hermanos? No mentimos, y creo que a diario mentimos, a veces más de una vez. A veces más de una vez mentimos en el día. Me incluyo. Gloria a Dios, tal vez sea el único. Tal vez sea el único entre medio. Pero es así, hermano. Pecamos. ¿Quién comete pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Miren, hermano, ¿estamos totalmente desprovistos de la ley nosotros? No estamos totalmente desprovistos. La ley no caducó para nosotros. La ley ceremonial, la ley de los sacrificios,
sacrificio, sí, esa caducó porque Cristo, Él fue el sacrificio que se dio a Dios vivo, a Dios en carne, vivo Él, para conformar todas las exigencias que Dios demandaba del hombre. Amén. Él fue la ofrenda grata, agradable a Dios, el sacrificio vivo, agradable a Dios. Pero esos sacrificios que antes se hacían con corderito, esas cosas, sí. Pero ¿qué dicen en los mandamientos? En los mandamientos no dice no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no lo dice. Y eso continúa establecido en estos tiempos. Sigue siendo para ti, para mí. Esa parte de la ley sigue siendo línea de conducta que el hombre, que el cristiano y aún los no cristianos debemos observar. Si nosotros tomamos en cuenta a los países, sus leyes están basadas también en los mandamientos que Dios ha dado a nosotros, que dio a los judíos, y de allí esa ley se hizo extensiva a todo el mundo. Por eso en todas partes el matar está prohibido. ¿Sí? El matar, el robar, tiene su castigo. Gloria sea a Dios. Entonces todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otra parte dice que el pecado es transgresión de la ley. ¿Y esto dónde está? Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. O sea, hermano, esto es palabra de Dios. Si usted lo verifica en su casa, va a constatar lo que le estoy diciendo, que el pecado es infracción de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Por la fe invalidamos la ley. Por la fe invalidamos la ley. Vean que nos dice la palabra. En ninguna manera, dice el Señor, sino que confirmamos la ley. O sea que por la fe no invalidamos la ley, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. ¿Lo querés leer, bombón? Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley. Amén. Palabra de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. El pecador establece la ley en su uso correcto y en su honor al confesar su propia culpabilidad y reconocer que por ella él es justamente condenado. Cristo establece la ley en favor del pecador al sufrir la pena que ella impone, que es la muerte. Vamos a repetir este concepto. El pecador establece la ley en su uso correcto y en su honor al confesar su propia culpabilidad. Yo cuando confieso mi culpabilidad estoy honrando a la ley, estoy reconociendo a la ley. Y reconocer que por ella él es justamente condenado. Cristo establece la ley en favor del pecador al sufrir la pena que ella impone, que es la muerte. Por eso Cristo murió por nosotros. Por eso Cristo murió por nuestros pecados. Porque Él ocupó nuestro lugar, porque Él pagó por nosotros lo que nos correspondía a nosotros. Él lo ocupó, Él lo pagó, Él lo sufrió. La muerte que a nosotros nos correspondía, Cristo la sufrió. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? La de los mandamientos, que es la ley moral que Dios da al hombre. La ley de los mandamientos es la ley moral que Dios da al hombre. Imagínense, hermanos, si no existiera esta ley, si no dijera la ley, no matarás,
Si no dijera la ley, no robarás. Si no dijera la ley, no matarás. No habría límite para la actitud depravada del hombre. No habría límites. Pero Dios lo estableció. Dios lo estableció. Y como le dije recién, esta ley es abarcativa. Todo al mundo, todos los países, en su gran mayoría, adaptaron, tomaron de la ley de Dios para también ellos hacer sus leyes. Si no, sería todo en la ley de la selva. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? No. En ninguna manera, dice el Señor. La ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 7:7. Romanos 7:7. Lo voy a repetir así, algunos si quieren ir buscando, buscan por el nombre. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hay unas cositas que son un poco difíciles de entender. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Nosotros decimos que Cristo es el verbo, ¿verdad? Es el verbo de Dios. Decimos que Cristo es la palabra de Dios. ¿Amén? La ley, yo pregunto, ¿la ley es palabra de Dios? Entonces, por lo tanto, también la ley es Cristo. ¿Amén? Por eso, la ley y los mandamientos, como dice acá, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos 7, 12 y 13. Anote. Romanos 12, 7, 12 y 13. ¿El creyente peca? La pregunta que le hice hace rato. ¿El creyente peca? No tenga miedo en contestar, hermano. ¿El creyente peca? Si decimos, y esto es para nosotros, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Y Dios es mentiroso? Dios es veraz. Dios es veraz. El hombre es mentiroso. Yo soy mentiroso, hermano. No sé tú. No sé cómo eres tú, pero yo sí soy mentiroso. ¿Sí? Soy mentiroso. Miento, hermano, muchas veces. Hermano, no digamos, no nos amemos. Mentimos. Sí. Para escapar de la situación, para ocultar un error, para hacer una cosa u otra. No mentimos. Mentimos, hermano. Yo confieso mi debilidad. No soy fuerte. No soy intachable. No soy intachable, hermano.
no soy perfecto. Voy en el camino de la perfección. Voy en búsqueda de la perfección total. Pero estoy en el camino todavía. Estoy en el camino de la santificación. ¿Sí? La santificación es un proceso. La santificación se parte un día, se comienza un día el proceso de santificación. Y ese día terminará ¿cuándo? Cuando seamos hechos perfectos delante del Señor. Cuando alcancemos la altura y la perfección, la altura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Hasta mientras sufrimos, hasta mientras padecemos, hasta mientras lamentamos cosas, hasta mientras mentimos, hacemos cosas que por allí al Señor le desagradan. Gloria sea a Dios. Hermano, yo me reconozco lo que soy. No soy una persona perfecta. Y pido a Dios que me ayude cada día. Entonces, el creyente peca, vamos a repetirlo para que esto quede claro, hermano. ¿Sí? No somos intachables. ¿El creyente peca? Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 8, 9 y 10. Queridos, si nosotros no tuviéramos cosas para buscar a Dios, cosas de que arrepentirnos, ¿lo buscaríamos al Señor? ¿Por qué Dios nos hizo imperfectos a nosotros? ¿Por qué Él es la perfección? ¿Y por qué si nosotros somos imperfectos? Para que nos reconozcamos, para que lo busquemos, para que lo deseemos, para que lo anhelemos en nuestro corazón, para que haya un querer en nuestro corazón de llegar a ser como Él es. Amén, hermanos. Hasta mientras caminamos acá, arrastramos cosas, arrastramos muchas debilidades nuestras, pero el Señor en su gran amor nos da fuerza para seguir. En su gran amor el Señor nos sostiene con su diestra de justicia. Amén. Con su diestra. No temas, dice el Señor. No temas ni desmayes, porque soy yo, Jehová, tu Dios, quien te esfuerza. Y te dice, yo te sustento con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. Hermano, ese es el Dios que nos ama. Ese es el Dios que nos quiere. Ese es el Dios que no nos abandona. Ese es el Dios que viendo nuestras debilidades, aún se apiada, se compadece de nosotros y extiende su mano y nos levanta. ¿Cuántas veces caerá el justo? ¿Cuántas veces caerá el justo? La palabra dice que 6 veces caerá el justo, mas de todas ellas se levantará el Señor, lo levantará. Amén. Hermano, dale gloria a Dios. Porque te ama, porque te fortalece, porque te anima. Mira, aún nos anima el Señor, nos anima a continuar, a seguir. Nos anima, hermano. No te quedes, esfuérzate. No dice Isaías, cuántas veces por ahí que nos desanimamos, no dice el Señor, enderezad vuestras rodillas endebles, levantad vuestros brazos caídos. ¿Cuántas veces transitamos así en este mundo, queridos míos? ¿Cuántas veces estamos flacos, caídos, debilitados? Hay problemas, hay situaciones que vienen, que agobian nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. ¿Cuántas veces estamos a punto de fallecer y estamos allí débiles, flacos? A veces por allí no llega el auxilio de alguien, no llega la ayuda, no llega el consuelo, no llega la palabra de aliento. Pero el Señor nos dice, enderezad vuestras rodillas endebles y levantad vuestros brazos caídos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Puede el creyente pecar? Lo dijimos recién. Sí, pero sufrirá las consecuencias de su pecado.
creyente pecar? ¿Puede el creyente pecar? Dígalo. Dígalo. Sí, el creyente puede pecar, pero también sepa que sufrirá las consecuencias de ese pecado. Hay consecuencias. No fue echado Adán y Eva del huerto del Edén. Los echó, dice el Señor. No lo echó a Satanás del cielo, del monte de Dios. Lo echó, dice la palabra. Lo echó. Esas fueron las consecuencias. ¿O acaso Satanás se quedó para seguir participando allá de las muchas, como dice la palabra en Ezequiel, de las muchas contrataciones, evidenciando su hermosura y sabiduría? No, Dios lo echó. Esa fue la consecuencia del pecado de Satanás. Lo echó Dios. Cuando pecó Adán y Eva, Dios no solamente le dijo que acontecerían con lo que le leí hace rato, sino que también los echó del huerto. Los echó del huerto y puso guarda. Dice, una espada se revolvía, una espada refulgente, se revolvía para evitar de que él pudiese entrar y tomar del árbol de la vida. O sea que hasta entonces Adán no había comido del árbol de la vida. Porque si hubiese comido, hubiese vivido eternamente. Y para evitar eso, Dios lo echó y puso una espada que se revolvía desde allí para evitar justamente el ingreso de Adán y de Eva al huerto del cual Dios lo había echado. Entonces, para el creyente que peca hay consecuencias. ¿Sí? Vamos a ir escuchando y vamos a ir analizando y viendo por qué me pasa esto, por qué tengo esto, por qué sufro esto, por qué esta enfermedad, por qué tengo que... Mira Dios. Sí, pero sufrirá las consecuencias de su pecado. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto muchas veces a los hermanos. Nosotros cuántas veces cometemos agravio, defraudamos a los hermanos, ¿sí? ¿Y cuántas veces ofendemos la santidad de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ofendemos la santidad de Dios? Amén. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Sí, Señor. Gracias porque me amas tanto, Señor. Gracias, Señor. Gracias por amarme de esta forma, Señor, que aunque yo no lo alcance a comprender, sé que tú me amas. Y que más allá de mis errores y debilidades, Señor, tú aún me animas, tú aún me ayudas, tú aún me dices, no temas ni desmayes. Gloria sea a Dios.